Donald Trump, que también es protagonista, sin duda, de lo que sucede en Ucrania. Hay dudas sobre si Biden le habría informado o no en la reunión que tuvo lugar la semana pasada en la Casa Blanca. Hay dudas sobre el margen de maniobra que le va a quedar. Otro expresidente, Dmitry Medvedev, decía a Santiago que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Decía que si se producen este tipo de ataques, que Rusia va a tener que responder ya no solo en bases de Ucrania, sino también bases de la OTAN. Hablaba incluso de armamento nuclear. Hombre, Trump y Medvedev, por suerte, no son iguales, aunque sí que son un poco socarrones en este sentido. ¿Cómo de cerca estamos de una tercera guerra mundial y sobre todo hasta qué punto crees que Trump puede evitarlo? ¿Qué margen le va a quedar después de estos pasos de Biden? Bueno, yo no sé y creo que ninguno de nosotros puede saber cómo de cerca estamos de una llamada Tercera Guerra Mundial porque no somos pitonisos. Aparte que el término Tercera Guerra Mundial es un poco confuso porque la guerra de los 7 años que ocurrió en el siglo XVIII fue una guerra mundial. Lo que pasa es que no con la intensidad y la tecnología de la llamada Primera Guerra Mundial, que en un inicio no se llamó así, sino que se llamó la Gran Guerra del 14 al 18 del siglo XX. Hay un montón de conflictos. La Guerra de Sucesión Española fue una guerra mundial porque tuvo su repercusión y su impacto bélico en varios continentes, pues también. Pero esto ya no compete a analistas geopolíticos, compete a historiadores en todo caso y a filósofos de la historia determinar qué se entiende por guerra mundial y qué no, y entonces ya los manuales de historia del futuro determinarán cómo llamarlas. Lo que sí creo que hay que decir es que Medvedev, que cuando estuvo como jefe de Estado formal en Rusia, fue bastante comedido y prudente en sus declaraciones, como no podía ser de otra manera, porque el cargo obliga a quien ejerce de polimalo. Ejerce de polimalo y evidentemente tensa la cuerda para demostrar que detrás de Putin, del moderado Putin, hay personas más radicales con un discurso mucho más beligerante y más vehemente. Es normal que sean estas cuestiones porque en Estados Unidos pasa igual y pasa en cualquier tipo de sociedad política que tiene planes y programas geopolíticos y de política exterior a largo plazo. Bueno, o sea, quiero decir, es que por mucho que analicemos la cuestión podemos dar un montón de titulares, pero yo lo único que puedo decir es que no tengo ni pajolera idea de cuándo va a estar la Tercera Guerra Mundial. Puede ser dentro de media hora o puede ser dentro de 10 años, o en el intervalo, pues puede ser en cualquier momento. Y lo que sí creo que sería importante reflexionar, y aquí me salgo un poco del análisis geopolítico actual, es que una guerra puede desembocarse a partir de un acontecimiento en principio no tan importante o preocupante como otros que pueden haber desatarlo. Recordemos que la llamada Gran Guerra vino aparentemente después del asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro por parte de un nacionalista serbio, probablemente pagado por potencias extranjeras, quizás por Inglaterra, aunque no se sabe. Hubo momentos de tensión geopolítico mucho mayor, no digo con un magnicidio, tampoco es un magnicidio porque no era jefe de Estado en ese momento, era el futurible monarca del Imperio Austrohúngaro ya en declive. No digo que sea importante, pero hubo momentos previos, en la década de 1910 o incluso antes, ya había una guerra en los Balcanes en aquel momento, que podían predecir que se iba a desatar en cualquier instante una guerra. Lo que ocurre es que cuando estamos en los prolegómenos de una posible contienda caliente a nivel bélico, siempre hay acontecimientos que parecen que la van a desatar. Este de los misiles no es el único. No ha habido muchos daños después del lanzamiento de estos misiles a Briansk. Podía haber ocurrido en el momento en que fue asesinado el embajador ruso en Turquía, o podía haber ocurrido incluso en el mismo momento en que Rusia invadió territorio ucraniano y se lo apoderó, y de facto lo controla Rusia. La cuestión es que todos esos acontecimientos se acumulan, pero realmente somos incapaces de saber cuándo y en cualquier momento y en qué circunstancia podría estallar ese conflicto bélico. Lo que sí podemos decir, o por lo menos yo lo afirmo, es que estamos muy cerca de que ocurra ese conflicto bélico. El hecho de que haya gente en Rusia comprando refugios nucleares o que en la propia Suecia se estén entregando manuales de cómo pues, digamos, resguardarse ante una posible radiación nuclear, ya indica que hay una efectiva preocupación. Pero bueno, eso también ocurrió en la crisis de los misiles. La cuestión es, ¿cuál acontecimiento va a ser el que desate la hecatombe bélica nuclear y empecemos pues, a combatir el fuego con fuego, como se decía en la Biblia? Pues eso no se puede decir. Lo que sí creo que podemos hacer es analizarlo y en todo caso advertir mediante la prudencia y el análisis geopolítico prudencial
de estas posibilidades para que no ya solo la gente que tiene poder político, económico, mediático, tecnocientífico, etcétera, puedan tomar cartas en el asunto, sino para que la población normal que nos escucha a través de negocios, televisión, etcétera, tome nota y que sea consciente de que independientemente de que se desate una guerra nuclear internacional o no, la situación es francamente tensa y no es para tomársela a la ligera. Podemos hacer sarcasmos o ironías a partir de cualquier tipo de situación, pero evidentemente que en algún momento pueda estallar un conflicto internacional bélico muy serio, yo creo que eso es una posibilidad cada vez más, valga la redundancia, plausible. ¿Va a ser el ataque a Briansk el detonante? No lo sabemos. ¿Puede ser el detonante algo que incluso ocurra con Trump como presidente, no necesariamente dentro de las propias fronteras ucranianas o rusas? Tampoco es algo que podamos descartar, pero evidentemente no tenemos la ciencia media del porvenir, pero creo que si analizamos un poco la historia, no es que se repita, pero rima. Y si conocemos un poco de lo que es la historia bélica de Europa y de otras localidades geográficas del planeta, sí podemos determinar que lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos y China observando es una situación que rima, evidentemente, con cosas del pasado. Bueno, pues una situación desde luego preocupante. Dentro de este análisis que hacía Santiago, me gustaba una cuestión, es que dice, bueno, detrás de Putin hay personas más beligerantes. En el caso de Estados Unidos, lo preocupante es que no es que estén detrás de Biden, es que están delante, ¿no? Es que es muy difícil pensar que Biden está tomando estas decisiones. Claro, Eduardo, teniendo en cuenta la tensión de este momento, pues es preocupante que en Estados Unidos no esté nadie al mando, ¿no? Que en estos últimos 2 meses, antes de que llegue Trump a la Casa Blanca, puede pasar de todo, lo hemos visto pues, precisamente esta misma madrugada, y claro, no hay nadie al volante, ¿no? Eso es preocupante y es uno de los motivos pues, que llevan a pensar que estamos ante 2 de los meses más tensos, ¿no? Más peligrosos, por lo menos de la historia reciente. Sí, es preocupante, pero al mismo tiempo es tranquilizador. Porque Estados Unidos ha demostrado que no necesita ni siquiera tener un presidente cuerdo para sobrevivir y superar una crisis económica, en lo cual siempre es positivo. Yo creo que en este sentido Rusia va muy por delante de Estados Unidos en el sentido de que efectivamente Medvedev es algo más que el polimalo. Es la persona que lanza las amenazas, que establece condiciones. Y Putin tiene muy claro su papel. Y ya que estamos en Negocios TV, yo creo que es perfecto. Es decir, yo siempre que me he entrevistado con CEOs digo, un CEO no está para explicar el balance de resultados, para eso está el director financiero, ni para explicar la estrategia de marketing, para eso está el de marketing, ni para explicar la estrategia militar, para eso está el ministro de Defensa, etcétera, ¿no? O sea, yo estoy para decir qué es lo que vamos a hacer. He dado la orden de... yo cuando vea salir a Putin como salió cuando Wagner se revolvió en aquella ocasión y miró a la pantalla, yo invito a cualquiera en que vea YouTube esas imágenes y simplemente tape la cara y vea los ojos de Putin, que se fije en cómo reacciona su intestino, ¿no? O sea, es una mirada asesina, brutal y decidida, y actúo, no es algo amago, etcétera, para eso están los demás. Y Medvedev efectivamente está para exponer, cuidado, podríamos llegar a esto, y como él, otras personas. Bien, sin embargo, ni en Estados Unidos, ni en Ucrania, donde ese papel lo tiene Zelensky, es el omnímodo personaje, y curiosamente se le han caído varios ministros recientemente, y ministros muy importantes, economía, defensa. Vamos a ver cómo sale de esta, ¿no? Porque no es un país precisamente libre de conspiraciones internas, ¿no? Eso es inquietante. Después, respecto a la Tercera Guerra Mundial, ¿cuándo puede empezar? Pues como ha dicho Santiago, es que puede empezar mañana con una confrontación de que a un misil chino se le escapa de un barco, cae en Formosa y ya estamos todos detrás, porque tú eres aliado mío, tú el otro, tú, pim, pum, pam, y al final hasta en Nicaragua nos estamos dando golpes, ¿no? Esto es posible. Lo que yo sí creo, lo creo y además siempre lo he defendido en cualquier foro, en mis clases de planificación estratégica, etcétera, es que ya siempre vamos a estar en guerra. Es una guerra soft, es una guerra cibernética, si queremos decirlo, pero estamos en permanente guerra. O sea, hay ataques, hackeos, bloqueos,
robos, ciberrobos, hay absolutamente de todo y eso ya va a ser siempre, siempre, siempre. O sea, eso siempre se va a dar. Estamos en guerra, estamos en una guerra económica. Estamos en una guerra económica en donde nosotros podemos decir estamos perdiendo con China. Nosotros podemos decir sacar, en vez de la lista de muertos por Dios y por España, que vemos en tantos rincones de nuestra geografía, la lista de egresados de universidades altamente cualificados que han tenido que salir de España. Pues eso es una guerra. Y esos puestos los tienen en China, o los tienen en Estados Unidos, o los tienen en Alemania. Ah, es que nos sangramos. Bueno, pero eres una víctima. Estamos perdiendo. Es otra guerra. Es que no necesitamos hablar de que un tanque se mueve o que alguien ha perdido una pierna para saber que un país está en declive, en decadencia. Europa ya ha perdido la guerra de Ucrania. La ha perdido. No sé quién ha participado, pero que salimos muy mal parados, no te quepa ninguna duda. Hemos discutido como hermanos ante una herencia, hermanos malavenidos, sobre todo. Nos hemos hecho la zancadilla. Ahora el gas pasa por aquí, no pasa por Italia, pasa por Francia. No te dejo que tengas el hub en Algeciras. Fíjate que ahora yo no te paso esto. Tremendo, ¿no? Alemania, se acabó el coche eléctrico. Pues fuera, yo ya he decidido aranceles a China. O sea, ¿qué es peor? ¿Un Exocet? O que perdones, ¿qué es peor? ¿Un cohete de Lockheed? ¿O que te pongan un 30% en los coches que tienes que exportar desde China, ¿no? A China le trae sin cuidado, porque en realidad pues van a pérdida con los coches aquí porque tienen una masa de 200 chinos que le van a comprar el coche sí o sí. Con lo cual ellos pueden estar vendiendo coches indefinidamente hasta que acaben con la industria eléctrica de automóvil de Europa, ¿no? Pues eso es una guerra. Y yo creo que tenemos que considerar que ya son cosas indisociables. Igual que en su momento hubo departamentos de Estado Mayor, en donde estaba alguien que era capaz para ser general, tienes que haber dirigido un cuerpo de otro ejército. Tengo un amigo mío que es general del aire y estuvo dirigiendo a la Legión en Afganistán. Tuvo que estar destacado en Reino Unido con la RAF. Tiene una experiencia, ¿no?, de todos los ejércitos. Pues yo creo que lo que es la ciberguerra más la guerra económica debería formar parte de los departamentos de inteligencia militar de cualquier país del mundo, incluido algo que hace extraordinariamente Israel, y perdón por el añadido, que es la guerra en los medios. Los medios como arma poderosa de manipulación y de gestión de la opinión pública. Hoy las guerras se ganan y se pierden en la televisión. Y es así. Y en las redes sociales. Bueno, pues pendientes de esta batalla cuando llevamos 1000 días de guerra en Ucrania, con este hito, con este ataque con misiles ATACMS y sobre todo intentando adivinar, vaticinar qué puede pasar a partir de ahora. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Santiago, Eduardo, Emiliano, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer. Buenas tardes, muchas gracias.